chicas, ya estábamos aquí. Bueno, os quería enseñar mi árbol de rosas mini. Mirad qué árbol tan precioso, está cargado de flores. Imaginar un árbol entero lleno de flores, lleno de rosas, pequeñitas, preciosas. Mirad qué preciosidad. ¿Cómo son? Me encantan. Me encantan. Voy a hacer un poquito más para atrás para que lo veáis. Mirad, es que está lleno de flores. Mirad, yo lo planté hace años. Era muy pequeñito, muy. Ay, allí está el gato. Hola, Piti. Era muy pequeñito, era solamente un esqueje. Y era, pues, no sabía yo si se iba a pegar, si iba a dar. Con los años me di cuenta que le encantó este lugar. Y pasaron los años y empezó a dar flores, empezó a crecer y hoy está así. Y bueno, con esto empiezo esta mañana dándoos la entrada a nuestro estudio bíblico. Como sabéis, me gusta siempre daros una entrada que pueda hacer un ejemplo, que pueda tener una enseñanza también y que pueda dejarnos un pensamiento, ¿vale? También os quiero enseñar, os lo voy a enseñar desde arriba y también mi limón, ¿vale? Bueno, mirad, ya estamos aquí, os lo enseño desde arriba, chicas. Mirad qué precioso. Yo lo llamo el ramo de la novia porque parece un ramo de novia lleno de flores y para mí esto es lo que veo cuando me asomo por el baño. Mirad qué vistas, qué bonito, todo allá arriba. Y bueno, quería que lo vierais desde arriba, ¿vale? Bueno, ahora os enseño el limonero, ¿vale? ¡Vamos! Muy bien, mirad chicas, este es mi limonero, lo sembré desde que era una semillita. Era un limón tan precioso que cogí la semilla y la sembré. Yo solamente la puse en la tierra y no me tuve que preocupar de ver qué estaba pasando ni cómo estaba creciendo. Simplemente con el tiempo creció, se hizo grande y pronto dará su fruto. Y ahí esto me recuerda a Marcos 4:26, que Jesús dice: el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra día y noche. Sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano esté listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Bueno, con esto comenzamos nuestro estudio bíblico de hoy, chicas. Muy bien, ya estamos aquí de regreso de ver el árbol de rosas y el limonero. Le quiero dar la bienvenida a todas las que os estáis conectando ahora, las que os habéis conectado antes. Aquí tengo mi taza de café. Y tengo ahí también el difusor y me he traído un ramo de rosas de allí del jardín que me encantan, como os lo dije. Mirad qué preciosas son. Y bueno, vamos a comenzar esta mañana. Me gustaría leer la cita bíblica que leía. Me gustaría repetirla porque es nuestra cita con la que vamos a tener hoy nuestra enseñanza, nuestro estudio bíblico, que es San Marcos 4:26. Y dice así: el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra, día y noche.
sea que él esté dormido o despierto. La semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús empleaba muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público, nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Esto es en el versículo 33. Estoy leyéndolo de la Nueva Traducción Viviente. Me gustaría orar para que el Señor hoy pueda abrir nuestro corazón, pueda abrir nuestro entendimiento y sea Él el que nos enseñe esta mañana a través de su palabra. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos permites estar conectadas, unidas, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú tienes hoy preparado para nosotros, para nosotras, Señor. Ayúdanos a entender, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento. Aquí está nuestro corazón, Señor. Queremos aprender más de ti. Queremos, Señor, que sea tu palabra la que nos enseñe esta mañana. Te lo pedimos, Señor, y te pedimos también por aquellas personas que han de ver este video más adelante y de las que estamos aquí, Señor, que sea tu presencia, Señor, que sea tu amor el perfecto ligamento entre nosotras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces comenzábamos diciendo y leyendo la parábola que está en Marcos 4:26, y os explicaba que Jesús, que también eso está en el versículo 33, que Jesús empleaba parábolas, empleaba historias e ilustraciones para poder explicarle a las personas. Y una parábola, lo que significa una parábola, es una historia, es una historia que nos conecta, ¿vale? Es que nos conecta con algo cotidiano, con algo común a nosotras. Y lo más sorprendente que Jesús está revelando es el reino de Dios, ¿vale? Es Jesús mismo diciendo, el reino de Dios es como esto, ¿no? Es una revelación tremenda que está dando y de tal manera la está dando que pueda ser fácil de entender en cuestión de que sean cosas comunes a nosotros, pero aún así la gente no la entendía. Él tenía que explicarle después a sus discípulos y el Espíritu Santo también tenía que abrir los ojos para que la gente entendiera, ¿vale? ¿Y qué vemos en estos versículos? ¿Cómo se nos revela una verdad tan grande, tan magnífica como lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos? ¿Qué vemos en estos versículos de lo que nos está hablando, ¿vale? Yo veo en estos versículos, yo veo orden, veo un tiempo, veo una persona, una semilla, un lugar y un resultado, que es la cosecha, ¿vale? Y si nosotras queremos entender esta mañana lo que está diciendo Jesús en Marcos 4:26, y vemos que Jesús revelando cómo está comparando el reino de Dios. El reino de Dios, o un reino, es como obran las leyes de un rey en su reino. O sea, el reino, y lo que quiere Él que sepamos y veamos, es cómo obran las leyes de Dios, del rey, en su reino. Sus reglas, sus términos, su poder, su propósito, y que no sean difíciles de entender, que las podamos
que podamos conectar de una manera con algo común, con algo que podamos ver como lo que acabamos de ver, ¿no? Como una pequeña semilla sembrada en tierra y regada, y tenemos que esperar. Y este es el poder de la palabra, ¿no? Como Dios nos está revelando que su palabra tiene ese poder de hacer que crezca en nosotros su reino. Dios mismo es el rey, ¿no? Y su reino, como os decía, tiene leyes que tenemos que respetar, las cuales nos tenemos que someter, y son términos que Él mismo nos está revelando aquí, ¿no? Nos está diciendo cómo crece el reino de Dios, cómo crece el reino de Dios en tu vida, en tu trabajo, en tu hogar, en tu corazón, en tu escuela, en tu entorno, de cómo crece aún haciendo que tu vida normal, como dice, ¿no? Que Él era, ya sea que estuviera dormido o despierto, el hombre que había sembrado la semilla estaba haciendo su vida normal, ¿no? Y claro que todas queremos que el reino de Dios crezca en nuestras vidas, ¿verdad? Es un deseo que es común, que queremos que su palabra, sus enseñanzas, el fruto de su espíritu empiece a crecer. Y me gustaría ir poco a poco mirando cada una de las cosas que os dije al empezar, que veo yo aquí 4 cosas. Lo primero que veo es un tiempo, ¿no? Su tiempo. Un proceso. Este proceso es lento. Se necesita paciencia y se necesita un trabajo previo. El trabajo de sembrar. No es instantáneo, no es algo que sea fácil de decir, mira, esto se hace así y ya está, mira, ha brotado. Es un proceso, es un trabajo previo que va lento, que el agricultor dice que hace su vida ordinaria, lo normal que siempre ha hecho, pero primero sembró una semilla. Después es una espera que nosotros la podemos llamar un proceso, porque eso es realmente lo que tiene, es que tiene un comienzo, que es sembrar la semilla, y luego esperar para que ese proceso haga su trabajo, ¿no? Y al final tengamos un resultado. Su tiempo. Hablábamos los estudios pasados sobre el tiempo de Dios, y esto es muy importante porque no vemos al agricultor tratando de sacar la semilla para ver qué está pasando. Realmente dice que no sabe lo que está pasando allí, que es un acto de fe, de saber que él ha hecho lo que tenía que hacer, que era sembrar, y ahora le toca esperar, ahora le toca que la tierra haga su trabajo. Sembró, regó, cuidó y esperó, ¿vale? No estoy hablando de que no existan milagros instantáneos en el Señor, en el reino de Dios. De eso no estamos hablando, porque sí es verdad que ha habido milagros instantáneos en el que gente se ha acercado para que Dios haga una obra en sus vidas y Dios les sana, Dios los libera al instante de algún mal, de alguna enfermedad, de algún vicio, de alguna situación que estén pasando en su vida. Pero lo normal, lo que es que el reino de Dios tiene un proceso para crecer en todos, en nuestro corazón, en nuestra vida. Y tenemos que reconocer que
sí que hay milagros instantáneos, pero también hay un proceso, ¿no? Y ninguna de las dos cosas deja de ser de Dios, ¿vale? Dios mismo actuando, pero tenemos que ver muchas veces que es instantáneo y otras veces que hay un proceso. Puedo mirar esta semilla en la tierra y ver que está metida allí y parece que no está pasando nada, ¿no? Que está allí, está tapada, está enterrada y no está pasando realmente nada a mis ojos. No tengo ese conocimiento, ¿no? de saber lo que está pasando allí. Y para eso requiere que yo tenga paciencia, que haya fidelidad en mi vida y que tenga fe. Nos muestra que va a haber cosas que se van a escapar de nuestro control, se van a escapar de nuestro conocimiento y de querer saber cómo están las cosas y cómo poderla. No podemos decir esto está siendo de esta manera y yo lo tengo totalmente asumido y lo sé cómo va y esto es lo que nos enseña que hay cosas que se nos van a salir de las manos y de nuestro control. Nos encantaría que todo lo bueno, lo próspero, todo lo que lleva trabajo, todo lo precioso y valioso fuera instantáneo, pero todo lleva su trabajo, lleva su paciencia, como te digo, y lleva su proceso, como empezábamos y el primer punto, ¿no? Y lo segundo, empieza todo esto con una semilla, una pequeña semilla, humilde, sencilla, pero viva, orgánica, ¿vale? El agricultor nos explica la palabra que él hace ese trabajo y es una pequeña semilla, ¿no? Como te decía, sencilla, pequeña, pero está viva, su palabra está viva. Y él, después de que la siembra, dice la palabra que deja que la tierra produzca. Deja que la tierra produzca, que se lleve a cabo ese proceso, lo suelta de las manos, deja de querer saber o querer entender todas las cosas, de querer hacer preguntas para poder seguir adelante y tiene que dejarla aunque no vea lo que está pasando ahí, aunque no lo veamos. En otras palabras, no lo podemos estar abriendo, desenterrando, queriendo saber todas las respuestas, sino que dejamos que la tierra produzca. Ahora, yo te quiero decir que la pregunta que siempre debe estar en nuestra vida, en nuestra boca, no es ¿cómo estás haciendo esto, Señor? ¿Cómo será? ¿No? Sino lo que tienes que hacer, la pregunta que te tienes que hacer es ¿quién? ¿Quién es tu Dios? Tú tienes que estar segura de quién es tu Dios, quién es ese que está haciendo crecer, ese que está haciendo la obra en tu vida. ¿Quién es ese Dios poderoso que tienes tú? ¿Quién es ese en el que tú crees? No es cómo, porque queremos entenderlo todo y no todo se entiende. Hay cosas que las tenemos que creer con el corazón. Por eso tantas veces nos salimos de ese proceso de Dios, porque queremos entender todas las cosas, queremos tenerlo controlado, que Dios nos esté explicando, que Dios esté diciéndonos paso a paso, pero no siempre lo vamos a entender.
No siempre Dios dará las explicaciones que necesites saber, pero no más. Me acuerdo de María cuando le decía al ángel, ¿no? Que vino y le anunció la venida, ¿no? de Jesús. Se la anuncia y ella se queda y dice, ¿cómo será esto? Y el ángel le da las explicaciones que ella necesita saber. Pero no muchas veces Dios te va a dar esas explicaciones que tú le estás pidiendo. Tienes que descansar, tienes que ver que Dios lo tiene en sus manos y que te toca a ti hacer tu trabajo y que dejes a Dios hacer el suyo. Ahora se necesita fe, se necesita paciencia, que el Espíritu Santo empiece a revelar esos frutos, ¿no? Que ese fruto del Espíritu que incluye la paciencia. Ahora la semilla es la palabra de Dios, ¿no? Creciendo y obrando. Al principio del capítulo 4, si nos vamos y lo leemos, dice, una vez, Marcos 4, desde el 1, ¿vale? Para ponernos en contexto. Dice que una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca, luego se sentó en la barca mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que estos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas, en el versículo 10, con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de estas parábolas. Y él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios. Y vamos al versículo 13, dice, luego Jesús le dijo, si no pueden entender el significado de esta palabra, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces numerosa de lo que se había sembrado. Ahora, aquí Jesús nos está explicando qué es el reino de Dios y qué es la palabra, ¿no? La semilla es la palabra de Dios. Es
es la semilla, es la palabra creciendo y obrando en tu vida, ¿no? Vemos como desde el principio, todo el capítulo 4 está Jesús utilizando parábolas para que podamos entender de una manera práctica, de una manera fácil de entender, algo cotidiano en nuestra vida, que nos relacione y nos meta en la enseñanza y lo podamos incluso hasta imaginar y pensar y se nos quede en el corazón. Si nosotras queremos que realmente el reino de Dios crezca en nuestras vidas, tenemos que profundizar en la palabra de Dios, como dice aquí, ¿no? Que hay algunas semillas que caen en una tierra profunda, y ahí es donde empiezan a echar raíces, y después después sale el fruto, después sale el tallo y luego sale el fruto, ¿no? Y de una manera sencilla, expectante y no religiosamente queriendo encontrar respuestas egoístas para tu vida, sino realmente buscando el reino de Dios, buscando que la palabra de Dios crezca, que la palabra de Dios dé fruto, ¿no? Que el reino de Dios se extienda en tu vida, se extienda a través también de tu testimonio, de tu trabajo, de tu ministerio, ¿no? Y claro que no es mecánico, no es algo que tú puedas construir y que puedas estar allí poniendo una cosa tras otra y construir, por ejemplo, como un castillo de naipes, que tú lo vas construyendo y vas viendo cómo va creciendo eso. Esto sale de una semilla que está viva, es un crecimiento orgánico, es un crecimiento que tenemos que esperar que esa propia vida dé, que esa semilla se rompa y dé lo que tiene dentro, ¿no? Y depende totalmente de lo que tiene la semilla internamente, ¿no? De su ADN, de cómo está compuesta, de todo el potencial que tiene dentro la semilla. A veces queremos cambiar las circunstancias, los tiempos también, y lo que tiene que cambiar es lo profundo que pongas la semilla. Mira, aquí tengo una maceta y me he traído un limón y quiero sacarle la semilla. Si yo lo dejo aquí encima, ahí no va a dar fruto. Ahí no, por más que yo le riegue, por más que yo quiera que esté haciendo lo que la semilla de, se queda por encima, no profundiza, no va más allá, simplemente me entra por el oído y me sale por el otro, ¿no? Que no tengo yo, no he hecho raíces, no me arraigo en la palabra de Dios, no me arraigo en Dios, no crece, no da fruto. Lo que necesitamos es que vaya y profundice. A veces ya no lo podemos ver. No es, de nosotros está el regarla, el cuidarla y esperar, pero por encima nunca dará nada. Tiene que estar dentro, tiene que ir dentro. La tierra, tienes que dejar a la tierra hacer su trabajo, que la tierra haga su trabajo. No es tanto lo que queramos cambiar el entorno, ni la semilla, ni queramos estar manipulando las cosas, sino que realmente lo que tenemos que hacer es que la semilla tiene que estar
profundizando, ¿no? En buena tierra, que esté colocada para que pueda echar raíces. Ahora tienes que pedirle a Dios una comprensión, ¿no? de su palabra, pero no esperes entenderlo todo, porque ese es el problema, ¿no? Que queremos entenderlo todo para saber lo que está haciendo Dios, para saber cómo son las cosas, para estar tranquilas, pero realmente todo esto, lo que está revelando en nuestras vidas, es una falta de fe, es una falta de conocimiento de cómo es Dios y cómo obra, ¿no? Que no entendamos los procesos, que queremos cambiarlos, que queremos que sea bajo nuestros términos, como a nosotros nos gustaría, pero acuérdate que hay un rey y que estamos en su reino. Y para poder crecer, para poder tener un conocimiento pleno de lo que es el reino de Dios, primero tenemos que conocer a ese rey y después saber que se tienen que hacer las cosas como Él nos lo quiere decir, como Él quiere que sean, como bajo sus términos. Para eso está la palabra de Dios. Comprender y obedecer la palabra, ¿no? Muchas veces queremos crecer en la palabra de Dios, queremos que el reino de Dios se extienda en nuestra vida, pero no obedecemos su palabra. No dejamos el pecado como un estilo de vida, ¿no? No nos acercamos a Él a pedirle que haga su voluntad en nuestras vidas y crucificamos realmente esa carne, todos estos deseos pecaminosos que nos llevan siempre a revelar un estilo de vida que es contrario a lo que Dios quiere. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer después de sembrar esta semilla, ¿no? Y que sea profunda y que empiece a echar raíces, es cambiar la forma en que veíamos ese reino, ¿no? Primeramente, que no es un reino que esté lejano a nosotras, no es un reino que no pueda no pueda acercarse, ¿no? a nuestra vida, o nosotros acercarnos, sino que es de una manera sencilla. El Señor viene a presentarte su palabra y después tienes que dejar que esa misma palabra vaya creciendo, vaya haciendo su labor, vaya germinando y dando del potencial que tiene dentro. Dice en el Salmo 119, 11, dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Guardar la palabra de Dios para no pecar contra Él. Ese es nuestro primer, primero que tenemos que entender en los términos de lo que es las leyes de este reino, ¿no? Luego, más adelante, en Salmo 119, 15, dice: estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Ahora tienes que confiar en que tú vas a hacer, tú vas a obedecer, tú vas a hacer lo que te toca a ti. Sembrar esa semilla, cuidarla, regarla, ser paciente, estar de acuerdo con el proceso de Dios, con los tiempos de Dios. Y después confiar que esto, sin que tú lo sepas, producirá su fruto. Ahora no necesitamos hacer locuras. Hay gente que se va y yo que sé, a hacer cosas para que esa palabra crezca, para poder empezar a dar fruto. Todo eso ayuda a nuestra vida, pero realmente lo que ayuda a crecer esa semilla es su palabra. Lo que es fe. Y la fe, si terminamos el capítulo 4, fíjate cómo también
Jesús enseña sobre la semilla de mostaza, ¿no? Que crece. Una semilla, hoy no lo vamos a ver para no tomar más tiempo, pero dice que estas semillas son pequeñas, ¿no? Pero luego son tremendos árboles. Vamos, dice, llegan a ser un gran huerto, un gran árbol. Y esto me lleva al punto número 4, que dice que algo que empieza con algo pequeño, ¿no? Una semilla, pero luego termina en algo muy grande, algo tan grande que no lo vamos a poder medir, algo tan grande que dará un fruto que no se parece en nada a lo que al principio sembramos. Era una pequeña semilla, pero luego esa misma semilla tiene un potencial tan grande, dentro de sí, que eso va a crecer, va a dar de lo suyo, la tierra hará lo suyo y la semilla crecerá. Ahora te digo que esa semilla como la habíamos conocido, ya no la vamos a volver a ver. Ahora se transformará, crecerá y dará algo que muchas veces nos sacará de nuestras propias limitaciones, de lo que habíamos creído que iban a hacer las cosas y no son así. Y eso es el esperar en Dios, el tener esa confianza de que Dios está obrando, aunque tú no lo veas, aunque tú no sepas cómo están haciéndose las cosas. Tienes que confiar en Dios, tienes que tener esa fe que te lleve a decir, no voy a desenterrar esta semilla, no me voy a ir porque no veo nada, voy a esperar porque yo sé quién es Dios. No, a lo mejor no cómo hace Dios las cosas, pero sí quién es Dios, esa es la respuesta que tú necesitas saber. Y empieza con una pequeña semilla. Ahora, ¿cómo termina? Tienes que dejar a Dios que te sorprenda. ¿Cómo va a terminar esto? Deja que Él haga su obra. No trates de controlar, no desesperes, no desmayes, espera en Él. Haz lo que te corresponde a ti. Sembrar la semilla, cuidarla, obedecer su palabra, crecer en ella, profundizar en ella, aprenderla. Como decíamos, ¿no? Que estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me encanta estudiar y lo que dice esta palabra, ¿no? De estudiar y reflexionar. Esto realmente te hace llegar y profundizar en todo lo que Dios te dice, ¿no? A meterte en estudios bíblicos, a entregarte en oración, a tener esos tiempos de meditar en Dios y que Él mismo te revele y te enseñe y te haga crecer conforme a su Espíritu Santo obra dentro de ti. Ahora, dice el miedo es que siempre tenemos de todo esto, realmente el miedo es que perdemos el control de las cosas, ¿no? Y ese miedo muchas veces nos lleva a acelerar los procesos, nos lleva a desmayar, a perder la fe, a incluso tener ciertas palabras y hechos y actitudes que lo único que nos deben demostrar no es qué tipo de semilla es ni qué tipo de tierra, sino cómo está tu corazón, ¿no? Dios revelándose a tu vida, diciéndote que necesitas
dejar que el Espíritu Santo haga un fruto, dé fruto en tu corazón de paciencia, de fe, de mansedumbre, de templanza, de dominio propio. Que veas que no todas las cosas las vas a poder ver, saber, entender ni controlar. Se lo tienes que dejar a Dios, que realmente tenemos que dejar que Dios haga su obra, dejar que la tierra produzca, dejar que la tierra produzca. Realmente aquí el único que va a producir algo, el único que puede hacer la obra completa es Dios y no tú. Por mucho que te esfuerces, hay cosas que se nos salen de las manos, hay cosas que ya no podemos controlar, que por mucho que nos esforcemos no vamos a poder ni saber, ni cambiar, ni acelerar. Si perdemos el control, tenemos que tener fe. Haz tu trabajo, predica la palabra, profundiza en ella, estudia la palabra, medítala, obedece la palabra y deja que Dios haga su trabajo. Te lo digo con todo mi corazón y con confianza, porque conozco que Dios hace así las cosas. Te sorprenderá la cosecha, te sorprenderá el trabajo que saldrá a la luz después de este proceso. Veíamos como esa semillita de limón dio un árbol grande, ¿no? Ese pequeño esqueje dio un árbol grande. Y nos sorprende el árbol. Pero realmente lo que es sorprendente es el fruto. Porque dentro del fruto hay más semilla. Dentro del fruto hay más semilla. Y esa semilla puedes volver a sembrar. Y se repetirá ese proceso. Y dará frutos. Y así hasta poblar toda la tierra, hasta poblar todo tu terreno, toda tu vida, llena de árboles frutales, llena de árboles de flores, dejando que Dios produzca algo en ti y no queriendo controlarlo. Deja a Dios hacer su trabajo en ti y no trates de querer saber todo. Si Él te tiene que dar una explicación, te la dará. Si no, confía que Él está orando. Confía que la tierra está produciendo. Confía en Dios. Asegúrate solamente de hacer tu trabajo. Que Dios os bendiga, chicas. Esta mañana quiero terminar orando por vosotras, orando por toda esa gente que se ha conectado, con la gente que se conectará, porque yo sé que Dios quiere hacer una obra, porque yo sé que esa semilla tiene que ser sembrada en corazones. Que si es tu caso, que necesitas que Dios haga producir, haga germinar y crecer esa semilla, vamos a orar. Pero si lo que necesitas es sembrar esa semilla por primera vez en tu corazón, vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra está viva, porque tu palabra nos enseña esta mañana, porque sabemos, Señor, que tiene poder. Sabemos, Señor, que puede producir algo grande en nuestras vidas. Señor, yo te quiero pedir que tú, Señor, que das la semilla en esta mañana, esa semilla sea sembrada en corazones que no lo han hecho antes, Señor, que pueda en este tiempo, Señor, recibir tu palabra, hacer, Señor, hacerse
entrar a ese reino donde tú eres el rey. Señor, sé tú el rey. Sé tú, Señor, el que haga germinar esta semilla esta mañana. Y a todas las personas, Señor, que necesitan profundizar un poco más. Señor, darles la sabiduría, darles el entendimiento. Abre sus ojos para que puedan entender, Señor, cómo les hablas. Para que puedan entender, Señor, tu palabra. Y dejar que esa palabra dé su fruto. Haga un trabajo tan grande, Señor, que al final nos sorprenda, Señor, los frutos tan grandes. Nos sorprendan las semillas que vuelven a salir de esos frutos, Señor. Gracias, Padre, por esta verdad tan sencilla, tan natural, tan común para nuestras vidas, Señor, que hoy podemos entenderlas, que hoy podemos tener esa revelación más profunda, Señor, con algo tan sencillo como sembrar una semilla, esperar que la tierra produzca y después recibir la cosecha. Que Dios os bendiga, chicas. Seguimos conectadas, seguimos en nuestros devocionales diarios y también en la oración y todas las reuniones de la iglesia. Que Dios os bendiga y os echo de menos. Espero en Dios que esto pase pronto y podamos un día tener comunión, estar juntas y podernos ver y abrazar. Que ese es mi deseo, ese es mi deseo. Bueno, que Dios os bendiga. Un abrazo y un beso.